No, el pánico, el miedo, la ansiedad la he dejado atrás. Me persigue el recuerdo de qué hacía yo ahí dentro, por qué llegué a que eso me pasara, ¿no? Meterme en esa situación. Para todo en la vida, o sea, no hace falta ir más allá de donde uno puede, donde uno se siente seguro, no hace falta. Hola María, ¿qué ¿Qué tal, tal? Irene? Muy bien. Bueno, temazo. José Luis Cubeiro, piloto de rescate y Wow. emergencias en la Comunidad de Madrid. José Luis Cubillo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Tomamos asiento. José Luis Cubeiro, bienvenido. Gracias. Piloto de helicópteros, con muchísima experiencia en Sí, rescate en la montaña sí, y colaboras con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid desde hace casi 18 años. así es. Casi nada, ¿eh? ¿Qué hay Ya. que tener para ser piloto y para vivir esas situaciones tan complicadas como las que tú tienes que vivir? Bueno, nos tiene que gustar, porque si no, en una larga, en un montón de años que llevamos, si no te gusta, al final va a salir y no lo vas a hacer bien, ¿no? Tiene que gustar. Entonces, a mí me gusta, me va la marcha. Son situaciones muchas veces complicadas, son muchas decisiones, muchísimas, que como hay tantas, nos equivocamos muy habitualmente. Son situaciones, muchas situaciones de riesgo, muchas situaciones vitales para un grupo de personas, no solo para mí. En fin, hay que tener ganas. ¿Qué significa ser piloto de helicóptero y que estés especializado en rescates? ¿De qué situaciones estamos hablando? Bueno, estamos hablando de situaciones que nosotros nos dedicamos a sacar a personas con apuros en unos medios inaccesibles de otra forma que no sea desde el aire, ¿no? Y además hay que hacerlo con rapidez, porque esa persona que tiene apuros puede estar pasándolo muy mal y tiene cuanto antes que salir de ahí. Somos un equipo de personas que accede a una persona o a un grupo de personas en apuros, como digo yo, les empaquetamos, los subimos en el helicóptero y los llevamos a un hospital o a otro sitio. Los sacamos de ahí, los sacamos del marrón en el que están metidos, ¿no? Eh, Todo esto en medios hostiles, que es la montaña, que a veces es muy bonita y a veces es maravillosa y otras veces es horrible, es el infierno. Depende mucho de la meteorología, depende mucho de las altitudes, depende mucho de las nubes, de los vientos, de las temperaturas y todo esto afecta mucho al vuelo. Como piloto, pues tienes la responsabilidad en el equipo de llevarles y de sacarles de ahí. El equipo, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su misión. El piloto de helicópteros tiene la misión de pilotar, de llevar y de traer. Es como un chofer, ¿eh? Pero claro, muchas veces en situaciones muy complicadas. ¿En alguna ocasión se ha apoderado el nerviosismo al ser conscientes que estabais en una situación al límite? Sí, sí, en alguna ocasión me he puesto nervioso, pues, lógicamente. Procuro no llegar a eso, porque con los nervios se trabaja peor. Mm. Pero en alguna ocasión he pasado la raya de lo que es el riesgo, que es una raya muy difuminada, no es una raya marcada en el terreno. A veces nos pasamos y a veces solo nosotros nos damos cuenta, los pilotos, que nos hemos pasado y que no teníamos que estar ahí y entonces hay nerviosismo. Procuramos salvar los nervios como podemos, cada uno a su manera, pero sí, sí, hay situaciones de nervios. Mm. ¿Qué técnicas utilizas o qué herramientas para mantener la calma, para no traspasar esa línea de la que me estás hablando? Mm, Todo esto se consigue con los años, entiendo, la Sí, experiencia aquí es fundamental. sí. Son el pensar, Mm. el dedicar tiempo. Muchas veces ese tiempo no existe casi, ¿no? Pero el pensar, estar callado y aplicar todo lo que he vivido, todo lo que he estudiado, aplicar todo el entrenamiento, los conocimientos adquiridos en los entrenamientos que tienen que ser muy constantes
y sobre todo pensar, el silencio del pensamiento, ¿eh? El equipo de rescatadores lo sabe, que necesitamos decidir cosas vitales para todos en momentos y entonces se respeta el silencio del piloto, ¿no? Para que piense, ¿eh? Ujú. Yo creo que es mi, mi, mi técnica número uno, ¿no? Tendré otras, pero esa es la más... ¿Hay situaciones de vida o muerte? Sí, sí, continuamente, continuamente. ¿Ese Sí, es tu sí. día a día? Sí, sí, hay situaciones de vida o muerte. Lo que pasa es que la experiencia y el entrenamiento y los años hacen que esas situaciones cada vez haya menos y cada vez estén más lejos. Pero claro que las hay. Nuestro trabajo es de alto riesgo. José Luis, me gustaría que compartieras con nosotros alguna situación de apuro real para que seamos capaces de ponernos en tu piel, en lo que has llegado a sentir. Una situación que recuerdo ahora es una situación de mala meteorología, que es nuestro peor enemigo en la montaña. La montaña tiene la característica que la mala y buena meteorología aparece y desaparece en instantes, ¿eh? O sea, tú puedes ver una montaña con un sol y mosca, como decimos nosotros, y en un momento liarse gorda en cuanto a fuerte viento, lluvia, nieve y sobre todo nube. Y cuando nos metemos en nube perdemos toda orientación. Y perder toda la orientación cerca del terreno, como vamos nosotros, a 20, 30, 40, 100 metros, pues es letal, ¿no? Estamos haciendo la operación de grúa con unas nubes a una distancia que yo considero que son adecuadas, que no nos que no nos vamos a meter en la nube, y de repente meternos en la nube. Cuando un helicóptero se mete en una nube cerca del terreno en vuelo estacionario, se pierde todo, el piloto pierde todo sentido, ¿eh? Aunque tengas un piloto automático en el helicóptero, pierde todo el sentido y pierdes toda orientación. Y aunque el cuerpo te diga que está derecho, el cuerpo no te engaña, ahora estás sentada y estás derecha. Pues ahí arriba, sin pies en el suelo y en nubes y tal, pues pierdes toda orientación. Aunque tu cuerpo te diga que estás derecho, pues no estás derecho. Entonces, cuando están subiendo personas con la grúa, de repente entra la nube y, como digo yo, se me queda una cara de tonto exagerada. Diciendo, ¿qué hago yo allí con varias personas dentro del helicóptero, varias personas en la grúa subiendo, yo mismo ahí, que me los puedo cargar a todos en un momento, que no tenía que haber llegado no tenía que haber llegado a este punto. Siempre quedó un hilito de visibilidad con el terreno, eso me agarré. En cuanto el operador de grúa me dijo que ya estaban, las personas que estaban subiendo con el cable ya estaban muy cerca del patín del helicóptero, es decir, muy cerca del helicóptero, pues entonces ya nos marchamos muy despacito, tratando de no perder el hilo de contacto visual con ese terreno. Y es lo que nos salva, ese hilo de contacto, es lo que me salva a mí como piloto y a todos los demás, ese contacto visual. Y bueno, pudimos salir de ahí bien. De repente, cuando instantes después, todo eso puede durar un minuto a lo mejor, ¿no? O dos, como mucho, pero se hace eterno. Pues cuando sales ya y ves el terreno y ves ya que hay visibilidad, estás fuera de la nube, etcétera, etcétera, pues respiras. En esos momentos, a mí lo que me pasa, otro lo hacen de otra manera, son momentos de miedo, o llamaré como sea, no lo sé, o de extrema tensión, o de nervios, no lo sé exactamente. A mí lo que me pasa es que se me seca la garganta. En un instante se me seca la garganta. O sea, de repente tengo una pasta dentro exagerada. Necesito un trago de agua ya, ¿eh? Y esta situación, por desgracia, de sequedad de garganta, se me ha planteado varias veces. Varias veces. Varias veces, ¿no? Sí, 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 sí. Y después de vivir esas situaciones tan dramáticas, de emergencias, que en tu Ujú. caso forman parte del día a día, Sí. ¿llegas a casa y se te va pronto de la cabeza o te persigue lo Mm, vivido, la ansiedad, el pánico, el miedo? no, el pánico, el miedo, la ansiedad lo he dejado atrás. Me persigue el recuerdo de qué hacía yo ahí dentro, por qué llegué a que eso me pasara, ¿no? Meterme en esa situación. He dicho antes que la sequedad de garganta me ha pasado varias veces. Me ha pasado bastantes más veces de lo que me gustaría, ¿no? Me he pasado de la raya, no tenía que haberme pasado, ¿no? Y han sido, por desgracia, varias veces.
varias veces. ¿Eso es un aprendizaje para ti? Evidentemente, evidentemente. Claro que sí, es un aprendizaje, pero para todo, no solo para mi trabajo en concreto, ¿no? Para todo en la vida. O sea, no hace falta ir más allá de donde uno puede, donde uno se siente seguro. No hace falta. No hace falta porque puedes hacer daño a muchas personas, no solo como piloto de helicópteros, sino como miembro de una familia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si yo tengo problemas, pues puedo hacer daño a mi familia, ¿no? Sin que esté allí, ¿no? Y por supuesto a un equipo de rescate también. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué he llegado a esto, no? José Luis, me has hablado de ese traguito de agua, ¿no? Porque la garganta se te pone como un bloque, Ujú. pero igual no siempre lo puedes hacer. No sé cómo ves claridad en ese momento, cómo liberas la tensión, cómo encuentras esa capacidad de reacción, ¿qué haces? Bueno, yo en momentos de mucha tensión procuro hablar lo menos posible, guardar silencio, dar las comunicaciones precisas, con seriedad, pero con mucha calma. Y, y lo que más caracteriza a mis instrucciones son la educación. Cuando estoy muy nervioso, ¿eh? Cuando por dentro estoy muy nervioso, quiero no transmitir esos nervios por medio de guardar silencio, de hablar lo justo y de ser muy educado y muy respetuoso con mis palabras. Cuando lo normal es que me saliera fuego por la boca y decir barbaridades, barbaridades no, pero a lo mejor subir el tono, pues no lo subo, me concentro en eso, ¿sabes? En máxima educación, máximo respeto, no subir el tono y eso, pensar y hablar lo justo. Pero eso lo has ido aprendiendo, deduzco. Sí, ¿Ha habido algún momento, tal vez en tus inicios, donde no te hayas controlado y digas, aquí me sí, pasé? sí, como piloto de rescate, antes he hecho muchos otros trabajos aéreos, ¿no? Me he puesto nervioso y he transmitido esos nervios, cosa que luego ya procuro no hacerlo porque ya lo aprendí, a base de a lo mejor no mantener la educación y el respeto hacia otros miembros del equipo. Pediste perdón. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, sí, es algo que yo suelo hacer, pedir Ujú, perdón. A veces me paso pidiendo mm. perdón, ¿no? Pero sí. Hablando de las comunicaciones, sois Mm. un equipo, cada uno con un rol muy determinado. ¿Cómo son esas comunicaciones? ¿Son emocionales, son directas, son cortantes, son breves? Son comunicaciones las imprescindibles, son breves, son directas, son educadas y son muy respetuosas con otros miembros del equipo y con otras, sobre todo con otras decisiones de otros miembros del equipo. Que puede uno, desde mi punto de vista o del punto de vista de otro, puede creer que no es la mejor, pero tienes que aceptar que la ha decidido otra persona, especialista en otro rol, y que hay que apechugar con ello y tomarlo como la mejor. ¿Y siempre trabajas con el mismo equipo, José Luis? ¿Tú conoces a los rescatadores, a todos los que formáis ese equipo de rescate? Sí, es importantísimo, es casi vital el conocerlos bien. Para hacer rescate en montaña con helicóptero necesitamos mucho entrenamiento, mucho. Se hace más entrenamiento que rescate realmente, generalmente. Entonces, los entrenamientos los hacemos siempre con las mismas personas, ¿eh? Somos un equipo de 40 o 50 personas y trabajamos. Los rescatadores son sobre todo los numerosos, nosotros somos muchos menos. Y trabajamos y entrenamos siempre con los mismos. Sabemos perfectamente cómo nos llamamos, comemos juntos, desayunamos juntos, entrenamos juntos, nos conocemos perfectamente. Sabemos todos hasta dónde llegamos. Perfectamente, además. José Luis, ¿tienes hijos? Sí, 3 hijos. 3 hijos. Sí. Y si te dicen, papá, quiero ser como tú, me quiero dedicar a lo mismo que tú. No, no quiero que lo hagan. No quiero que lo hagan. Quiero que vayan por otro lado, porque lleva demasiado riesgo. Digamos, como me dijo un compañero mío de trabajo una vez, dijo: "Estamos vivos circunstancialmente", ¿sabes? Y yo creo en ello. Entonces, no me gustaría que a mis hijos les gustara lo mismo que a mí.
De momento voy bien con eso, ¿no? De momento voy bien. ¿Pero qué te dicen ellos? Tienes que ser un Bueno, héroe, eres un héroe, ¿no? han nacido con ello. Yo soy poco batallas de llegar a casa y contarlo, ¿no? No me gusta. Pero bueno, han oído cosas y algo les he contado y han nacido con ellos, se creen que la vida es así, ¿no? Se creen que es normal tener un padre así, ¿no? Y bueno, ya ahora que son más mayorcitos, ya me echan alguna charla en cuanto a que no hace falta pasarse, papá, ya. Papá, cuídate, Sí, ¿no? sí, ya está. Ujú. ¿Y tú cómo llegas a esto? ¿En qué Sí. momento de tu vida dices, voy a ser Mm, piloto de helicóptero y me voy a especializar en rescates, en la montaña? sí. Bueno, el piloto de helicóptero lo decidí por medio de una amistad que estaba haciendo lo mismo y dije, pues venga, pues voy a hacer yo lo mismo que tú. Yo pertenezco a otra, yo era universitario, hice económicas Mm. y terminé, gané un dinerito y dije, pues este dinerito lo voy a invertir en mí mismo y en un futuro por si acaso. Y enseguida encadené con esto y tal. Y luego me dediqué al rescate en montaña además mayor, ¿no? Vamos, ya llevaba unos cuantos años volando. Mi familia es montañera, mi padre trabajaba en la montaña, nada que ver con el rescate, pero trabajaba. Y bueno, pues la montaña yo siempre estaba unido a la montaña, de una manera o de otra, desde pequeñito, ¿eh? Y entonces pues me gustaba y aquí estoy, encantado de la vida. De todo lo vivido, José Luis, ¿qué ha sido lo más duro y lo más reconfortante? Bueno, hablando de mi profesión, Mm. situaciones duras son en las que vamos a un rescate, intentamos nosotros acceder como pilotos y lo duro es pensar, con esta meteorología o con este tiempo que tengo o en esta ubicación donde está, me parece que no vamos a poder hacerlo. Y llegas y no podemos hacerlo. Y sobre todo es que no vamos a poder evacuar a la otra persona que está en apuros que tenemos que ayudar, ¿no? Eso es lo duro. Como os digo, primero pensar que es posible que no salga y luego decirle a los rescatadores, ahí os dejo, yo me tengo que ir. Y es un punto muy lejano que todavía van a tener que andar bastante tiempo para llegar a la persona que está necesitada y sobre todo que no la van a poder evacuar con la rapidez del helicóptero. Van a tener que ser ellos los que pasen la noche allí y tengan que evacuarla, pues trasladando una camilla, porteando una camilla entre varios o como sea. Y pensando además que por culpa de esa situación, que no es que haya provocado yo, pero que yo he dicho que no, pues a lo mejor esa persona no puede llegar con vida o no puede llegar con unas lesiones leves Mm. a un hospital, ¿no? Esa situación se nos ha dado demasiadas veces, es muy duro. ¿Llevas la cuenta de cuántas vidas has salvado? No, 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 no. La verdad es que no, pero, pero muchos años, 100, 150 al año, ayudando a gente, vidas no, Mm. exactamente no es así, pero ayudando gente, pues sí, muchas, muchas al año. Entonces, muchos años, muchas vidas al año, pues si multiplicamos son miles, ¿no? ¿Alguien se ha quedado en el camino? Sí, sí, claro, claro. Hemos lamentado unas cuantas muertes, pues en el camino o en el momento de llegar ya estaba fallecida la persona o ha fallecido después en el hospital, sí, bastantes. ¿Y eso te acompaña siempre Sí, o...? los rescates con fallecidos antes o después afectan, la verdad. Afectan. Concretamente, los rescates con fallecidos, cuando llegas allí y está alguien ya muerto o va a morir en el momento o justo antes de sacarlos, lo que sea, o después, justo después, lo que llama la atención, pues, estamos rescatando personas que no conocemos, ¿no? No es lo mismo que un familiar, desde luego, pero es una persona. Y sobre todo ver la reacción de abatimiento de las personas que estaban acompañando a esa, ¿no? O de algún hijo, hemos visto alguna vez, o de algún familiar cercano, eso sí que afecta. Eso sí que afecta y acompaña mucho tiempo. Mm. ¿Relativizas en la vida, en las cosas pequeñas después de
todo lo que llevas encima. Me dices, con los compañeros decimos, estamos vivos de forma circunstancial. Sí, Eso hace que en tu día a día se relativicen muchos otros sí, aspectos. evidentemente sí. Evidentemente sí. Los problemas Mm, que tenemos cada uno por ahí fuera de eso, que son problemas para alguno enormes, lo mm. piensas y dices, problema no es enorme. Este es un problemilla Mm. que no va a ningún lado. Por supuesto. José Luis, ¿y qué has aprendido de ti mismo en todos estos años? Bueno, he aprendido a relativizar, a enfrentarme a los problemas pensando, despacito, Ujú. a ser más respetuoso y más educado con las personas a las que me dirijo, aunque sus ideas o su decisión en el momento sea contraria a la que yo hubiera hecho, pues he aprendido a respetar el rol de otra persona. Qué maravilla de conversación. Muchas gracias, José Luis Cubeiro. De nada, Porque encantado. hemos hablado, ¿verdad?, de gestión de crisis, de liderazgo, liderar equipos, de rescate y de la importancia del aprendizaje y la investigación continua para ser mejores tanto en la vida como en el trabajo. ¿Es el momento? El momento es ahora. Nunca es tarde. Da igual cuando veas esto. Gracias, José Luis. A ti. Quiero transmitir la idea de la importancia que tiene gestionar los momentos de nervios, de caos, etcétera, de forma pausada, de forma educada, de forma que podamos pensar concentrados y mucho respeto a los demás. Sobre todo respeto si estamos formando parte de un equipo, a las decisiones de otra persona del equipo que tenga otro rol. Me parece muy importante.